Pues el caso es que la violencia deja un saldo de 15 personas asesinadas en 4 estados de la República. Nomás en Guerrero, 10 personas en varios puntos de la entidad. A lo largo de la autopista del Sol, en Mazatlán, los cuerpos de 3 hombres atados de pies y manos con impactos de bala. En Oaxaca, una mujer de 75 años asesinada de 10 puñaladas. Parece que fue víctima de alguien de la misma familia. En Comitán, sujetos asesinaron a un empresario, Marco Antonio García Abarca, en la mismísima puerta de su casa. Total, en 4 estados, 15 muertos. ¿Cuándo parará esta violencia, Tomás Mojarro? ¿Quién la detendrá? ¿Cuál es el remedio, la fórmula? Qué difícil imaginar, pero qué curioso. Pienso que este tema de primera línea, de primera plana, este tema tendrá cuando mucho 10 años. El sexenio anterior y lo que va del presente, pues antes había, por supuesto, nota roja, pero no eran estas exageraciones, no era que antes uno se llenaba de curiosidad y de morbo. ¿Qué sucedió? Algún crimen X. Ahora ya somos contadores nada más. 15 aquí, 10 acá, 12 acá. Ya solamente contadores a partir de Calderón. ¿Recuerdas que incluso en México tuvieron fama algunas publicaciones que se especificaban en nota roja? Claro. Primero empezó el magazine de policía de Excelsior, pero ese es un antepasado. Después vinieron las revistas amarillistas, que precisamente salían en amarillo, el Alarma, y en rojo, el Alerta. Y luego salió Casos de Alarma, que ya dramatizaban algunos de los crímenes. El Alarma se especializó en hacer chistes en sus encabezados con algunos de los crímenes. Pero ¿cómo fue, Mario Tomás Manelik, Adela, que salta del periódico especializado en el escándalo a los diarios nacionales, la televisión y la radio? Se impuso la realidad. La realidad fue la que abrió, a como diera lugar, abrió paso en todos los medios de comunicación, porque ha sido un escándalo. Ha sido un escándalo a partir del apresamiento de 30 y tantos alcaldes de Michoacán y de allí en adelante. Antes, pues cuánto se podría comentar de que Mariles, de que la valija diplomática, de que, bueno, pues comenzó a pensarse en esta clase de delitos cuando Mariles y cuando algunos en derredor de él, pero era algo aislado, era algo marginal, y ahora es el centro, solamente contamos cuántos. Pero hay que recordar también que esos crímenes que ganaban gran notoriedad eran aclarados. Claro, pero además nosotros teníamos teníamos flamante nuestra capacidad de asombro, porque pues casi nunca ocurría algo de esta naturaleza. Que el Pelón Sobera, que Cárdenas, ¿cómo se llamaba? Goyo Cárdenas. Todos estos simbraban a la sociedad, que platicaba, que comentaba sobre ello durante un tiempo y luego se olvidaban. Ahora ellos eran
personajes, digamos, carne y hueso, ahora son cifras. Es un ejército de víctimas. Así es. Cualquier crimen, yo recuerdo mucho una portada de la prensa, así con las letrotas, autoviudazo. Y luego abajo, primera autoviuda del año 1960. Pero era así notorio. Y se comentaba durante una semana, detenían al causante del autoviudazo y ya, se había acabado. Pero eran víctimas, eran victimarios, era gente. Sí. Era gente, y por lo mismo nos identificábamos de persona a persona. Ellos hicieron esto, y ahora estos en Boca del Río Cerrada, 11 gentes, pero eso ya nomás son víctimas. ¿Se acuerdan ustedes que había ediciones especiales que sacaba tanto el Excelsior como Ovaciones por un crimen? Cuando la elefanta ahí en la colonia San Rafael, creo hubo una edición especial para platicar la hazaña. Y andaban los voceadores por las colonias afectadas diciendo, lea todo sobre el asesinato aquí ocurrido en la calle de fulano de tal. Y pues es que era esporádico, era iniciativa individual en la mayor parte de los casos. Algunos sí tenían bandas, ¿no? Aquellos, los Panchitos, Ebrard, los Espino y todos aquellos, pero eran la excepción. Ahora son ejércitos. Había un Jorge Ibargüengoitia que podía tomar, por ejemplo, el caso de las Poquianchis, ¿no? Con su libro de las muertas. O un Carlos Monsiváis que tenía los 1001 velorios, que después dice que tuvo que volver a editar, volver a reacomodar, porque se vinieron tantos casos de historias oscuras que ya no se daba abasto. El que tenía encerrada a su familia. El Castillo de la Pureza, que se hizo película. Primero fue novela de Luis Espota, luego película. Ahí está, eran seres humanos con los que nos identificábamos y nos horrorizaban. ¿Cómo puede este señor tener a estos hijos, unos hijos que ya estaban medio maleados en tantos sentidos por el propio encierro? ¿Cómo puede ser posible que este fabricante de veneno para ratas pueda haber hecho esto? Pero creo que nos seguimos identificando, pero con los malos. El Chapo es el ejemplo del antihéroe. Sabemos que es malo, sabemos que es un criminal, y sin embargo, una oleada de chavos quiere ser como el Chapo. Lo vemos y queremos saber de su vida, de sus novias, de sus gustos. Nos apasiona. Se han generado expertos en narcocultura. Alejandro Hop, por ejemplo, que es un experto en seguridad de algo que no existía antes, del crimen organizado. Bueno. Pero es que además les hacen verdaderas obras. El otro día estaba viendo un documental en History Channel. ¿Cómo se llama usted? Sobre la vida del Chapo y todo lo que ha acontecido, pero como si estuviera viendo la vida de Alejandro Magno, de Winston Churchill. ¿Cómo es posible? El Señor de los Cielos. De Coacalco, 48 años, Manuel Gutiérrez González. Manelik está nombrando al Chapo Guzmán. Y no va a salir más que muerto de Estados Unidos, para que los jóvenes ya no quieran ser como él. Ojalá sea un ejemplo para que no sigan cometiendo delitos. Pero ¿tú crees que la muerte asusta al que quiere la gran vida? No. Ayer nos acordábamos de esa película. ¿Te acuerdan de ese James criminal? Cagney. Ajá. ¿Cómo se llama? Pequeño César. No. Little César. No, porque el Little César es del el otro. Paul Mooney. Quería estar en el tope del mundo
y allí la película termina con él en el tope del mundo. Creo No, que están es hablando de la otra. Primera Scarface, ¿no? Este es el ídolo de la pandilla del barrio porque es muy malo y ya se escabechó a varios. Y el padre le dice cuando ya lo van a ejecutar, arrepiéntete. ¿Yo por qué me voy a arrepentir? Dice él, yo viví a todo dar, soy un gángster, soy un criminal. No, porque mira, eres el ejemplo de toda la pandilla. Y hace el teatro cuando lo llevan a la silla. ¿De qué va? No quiere morir. Y se les cae el ídolo. ¿Usted cree que los muchachos no quieren ser como el Chapo? Como el Azul, como el Mayo, como... Por eso tienen hasta series de televisión. No solo los narcos, sino las narcas. Aún la muerte la subliman, la hacen parte de la heroicidad. Es el buscar, el emular a esta clase de héroes, pero que tienen como el Chapo, porque ahí está el Mayo Zambada que entrevistó Scherer y no pasa nada con él, no pasa nada, pero hay unos que sí trascienden como el propio Chapo Guzmán.